El estudio quedó en silencio ante la mención del divorcio. Ryan ni siquiera levantó la vista, permaneciendo concentrado en su trabajo. Lo esperé durante 1 hora, justo cuando estaba a punto de desmayarme. Finalmente habló. Nora. Solo porque te hice quedarte afuera en el frío por un rato. ¿Quieres el divorcio? Tú fuiste la que se equivocó primero. ¿No crees que un pequeño castigo es justo? Abrí la boca. Pero por primera vez contuve el impulso de discutir y simplemente dije, simplemente firma los papeles. Ryan permaneció indiferente. Nuestro hijo se queda conmigo. No tienes objeciones, ¿verdad? Viéndome negar con la cabeza. Ryan levantó una ceja, sorprendido. Aún así, para que pareciera justo, llamó a Thomas al estudio y le preguntó, después de que tu madre y yo nos divorciemos, ¿con quién quieres vivir? Thomas era sin duda el hijo de Ryan. No solo se parecían, sino que incluso la forma en que me miraba, distante y condescendiente, era exactamente la misma. Thomas dijo, tengo el mismo apellido que papá. Si hubiera escuchado esas palabras en el pasado, habría pasado toda la noche llorando mientras Thomas sollozaba hasta el amanecer. Pero después de anoche, cualquier amor maternal que tenía por Thomas se había ido por completo. Ni siquiera le di una mirada. Me giré y entré en el dormitorio. 13 años de matrimonio y toda mi energía se había gastado en cuidar de Ryan y Thomas, atendiendo todas sus necesidades. Como resultado, mis pertenencias personales en esta casa eran lamentablemente pocas. Me tomó menos de 10 minutos empacar. Cuando salí con mi maleta, Ryan estaba sentado en el sofá mirando el mercado de valores. Sin levantar la vista, dijo, ¿a dónde vas? Haré que el conductor te lleve. No es necesario. Este audio es producido originalmente por el canal de YouTube Love Short Story. Por favor, dé crédito al compartir. Luché contra el mareo de mi fiebre y me obligué a ir hacia la puerta. En ese momento, una pelota de golf voló desde el segundo piso y me golpeó la parte posterior de la cabeza. La sala de juegos de Thomas estaba en el segundo piso. Siempre practicaba golf en interiores después de terminar su tarea. Me agarré la cabeza y me acurruqué en el suelo con dolor. Ryan y Thomas intercambiaron una mirada. Una comprensión silenciosa de que estaba actuando de nuevo. No se movieron, simplemente dejándome luchar para levantarme del suelo. Al final, empapada en sudor frío, me arrastré fuera de la casa y fui sola al hospital por 4 goteos. Después de que la fiebre disminuyó, abordé somnolienta un autobús que se dirigía a las afueras de la ciudad. 2 horas después llegué a la casa de mi abuela. Ella estaba encantada de verme y no hizo ninguna pregunta. Estaba demasiado ocupada encendiendo la estufa y cocinando al vapor una olla llena de arroz con taro. A Thomas también le encantaba el arroz con taro. A veces comía tanto que me rogaba que lo llevara. Luego, cuando tenía unos 6 o 7, otro niño le dijo que el taro era comida barata para la gente del campo. Desde ese día, Thomas nunca me dejó traer el taro cultivado en casa de mi abuela a la casa. Viéndome comer demasiado rápido, tosiendo e hipo, mi abuela sonrió, arrugas profundas formándose alrededor de sus ojos. Niña tonta, dijo, con manos temblorosas y arrugadas. Alisó suavemente mi cabello desordenado y lo trenzó en las coletas que había amado de niña. Esa noche, después de años de insomnio, finalmente dormí profundamente porque sabía que estaba en casa. 2 días después, Ryan me llamó. Su voz era fría. ¿Dónde colgué esa camisa de seda que compré en el extranjero el año pasado sin pensar? Le dije la ubicación exacta e incluso sugerí combinarla con la corbata en el compartimiento de almacenamiento más a la izquierda. Escuché el leve susurro de la ropa mientras se vestía. Después de una pausa, volvió a hablar un poco torpemente. No está mal. Me pondré esto para cenar esta noche. Luego, después de otro momento, agregó. Envíame tu dirección. Haré que te entreguen las joyas del aniversario. Me negué. No es necesario. Mi gusto es diferente al de Tiffany. Tiffany, el primer amor de Ryan. Desde que regresó y se convirtió en su secretaria personal, se había hecho cargo de todo a su alrededor. Desde su horario hasta incluso elegir regalos. Al escuchar mencionar su nombre, la voz de Ryan se volvió fría. ¿Quién te crees que eres? ¿Te atreves a compararte con Tiffany? Solté una suave risita divertida. Tienes razón, no merezco compararme. Por eso no quiero que desperdicies nada bueno en mí. Ryan se quedó momentáneamente sin palabras. Miré el reloj en la pared. Por favor, haz que Tiffany programe 1 hora para el papeleo del divorcio. Solo envíame un mensaje de texto cuando esté confirmado. No hay necesidad de volver a llamar. Estaba a punto de colgar cuando Ryan cambió de tema repentinamente. Nuestro hijo está aquí. Quiere hablar contigo. Antes de que Thomas pudiera decir una palabra. Terminé la llamada tan rápido como me había bloqueado ese día. Dejé mi teléfono. Tomé la mano de mi abuela y vi la televisión con ella. Pasó una semana en un abrir y cerrar de ojos.
Mientras esperaba en un hotel, recibí una llamada de un número desconocido. Era el director de la escuela de Thomas. Dijo que Thomas se había metido en una pelea con un compañero de clase. La razón fue que el otro estudiante había escuchado rumores y preguntó abiertamente sobre el divorcio de sus padres frente a toda la clase. Respondí: eso no es un rumor. Su padre y yo estamos divorciados. No tengo la custodia, así que por favor contacta a su padre. El maestro dudó antes de decir torpemente: Thomas solo nos dio su número. Así que le pedí que pusiera el teléfono en altavoz, con el estudiante herido y sus padres escuchando. Le dije con calma a Thomas: te equivocaste al golpear a alguien. Cuando te equivocas, asumes la responsabilidad. ¿No es esa la creencia que tú y tu padre siempre mantienen? También, de ahora en adelante, pase lo que pase, ni tú ni tu padre deberían volver a llamarme. Thomas, necesitas entender que ya no tenemos nada que ver el uno con el otro. Entonces colgué, mientras configuraba mi teléfono en no molestar. Sonreí y saludé a mi mejor amiga Sally y a su hija. Cuando estaba embarazada de Thomas, había soñado con tener una hija. Aunque las cosas no resultaron de esa manera, seguí apreciando a Thomas y lo crié con todo mi corazón. Antes de que cumpliera 6 años, Thomas plantaba pequeños árboles en el patio trasero para los gatos de dibujos animados que habían muerto. Después del preescolar, secretamente metía una pequeña flor roja detrás de mi oreja cuando no estaba mirando. Luego, Ryan empezó a traer a Thomas a la finca familiar con más frecuencia. Después de que cumpliera 8 años, Thomas dejó de llorar, dejó de sonreír también, empezó a mirar hacia abajo a la humilde casa de mi abuela, diciendo que no era nada comparada con los elegantes rascacielos de la ciudad. Una vez me dijo: creciste en un lugar como este. No me extraña que a la abuela nunca le gustaras. Un bocado de tarta de queso de la hija de Sally me devolvió al presente. Al verme comer, sonrió Sally: ahora que le has quitado su comida, no puedes negarte cuando tu ahijada te pide que veas su competencia. Pasé un brazo por los hombros de Sally y me reí. No te preocupes, estaré allí. Poco más de un mes después, un viernes, me encontré con Ryan en el campo de la escuela. De pie junto a él estaba Tiffany. Estaba agarrada a su brazo y me saludó proactivamente. Nora, ¿cuánto tiempo sin verte? Thomas no mencionó que estarías aquí. Thomas era el capitán del equipo de velocidad de la escuela y definitivamente había una competencia hoy. Pero yo no estaba aquí para él. Ignorando a Tiffany, caminé directamente hacia las gradas de espectadores. Ryan se dio cuenta demasiado tarde. Apartó el brazo de Tiffany y rápidamente me siguió a grandes zancadas. Su tono estaba cargado de sarcasmo. Pensé que habías dicho que estabas cortando lazos con tu hijo. ¿Por qué estás aquí haciendo el ridículo? No me molesté en discutir con Ryan y simplemente dije: por favor, no te pares a mi lado. No quiero malentendidos. ¿Qué malentendidos? ¿Seguían siendo marido y mujer? Ryan se quedó atónito por un momento. Luego su expresión se ensombreció. Te aconsejo que sepas cuándo parar. No tenía ni idea de lo que quería decir con eso. En ese momento, estaba demasiado ocupado saludando con entusiasmo a Sally en la pista. Thomas estaba a 5 metros de ella. Supe que me había visto. El chico claramente pensó que lo estaba saludando. O de lo contrario no habría mostrado una mirada tan descarada de disgusto y molestia. El pistoletazo de salida sonó y comenzaron las carreras masculina y femenina. Sally fue inesperadamente rápida. En cuanto a Thomas, que siempre había sido un corredor de élite, de repente se cayó a mitad de la carrera. En el momento en que terminó la competición, tanto Ryan como yo corrimos instintivamente hacia él. Ryan estaba unos pasos delante de mí, llegando primero a Thomas e inmediatamente interrogando al médico de la escuela sobre la condición de su hijo. Justo cuando el médico estaba a punto de responder, Ryan le hizo un gesto para que esperara. Luego se giró hacia mí con una expresión irritada. Nora, ¿qué haces ahí? ¿No ves que nuestro hijo está herido? El regaño de Ryan atrajo la atención de los estudiantes y maestros circundantes. Dejé mi teléfono y miré a Thomas, cuyos labios estaban pálidos, sus rodillas estaban raspadas, en carne viva, hinchadas y cubiertas de sangre. Su tobillo izquierdo estaba torcido en un ángulo antinatural. Con dolor, Thomas instintivamente se acercó a mí, sus ojos llenos de impotencia. Lo encontré un poco divertido. ¿Qué tenía esto que ver conmigo? Tal como Thomas escribió en su ensayo el año pasado. Había crecido, ya no necesitaba una madre como yo. Alguien que solo sabía cocinar y lavar la ropa. Alguien tan inútil que ni siquiera podía tocar una pieza completa de piano. Bajo la mirada de todos, pasé junto a Thomas con una sonrisa brillante y corrí a la pista femenina, abrazando a Sally con entusiasmo. Fuiste increíble. Felicidades por ganar la medalla de plata. Vamos, cariño, el auto de tu mamá está estacionado en la puerta de la escuela.
Dijo que nos llevaría a comer su banquete favorito de mariscos. Saliendo de la puerta de la escuela de muy buen humor. Acababa de subir al auto cuando llegó la llamada de Ryan. No planeaba responder. Entonces apareció un mensaje. Hablemos del divorcio. Para cuando llegamos al restaurante. Le dije a Sally que entrara primero. Estaría allí pronto. Por primera vez en 2 meses llamé a Ryan. El teléfono apenas sonó durante medio segundo antes de que su voz sonara ansiosa e irritada. Nora, ¿dónde estás? No importa dónde esté, puedes decírmelo. ¿Cuándo estarás libre para ir a la oficina de asuntos civiles? Ryan guardó silencio por un momento antes de suavizar deliberadamente su tono. Ven primero al hospital. Thomas está gravemente herido. Puede que ya no pueda competir. El médico necesita discutir algo con nosotros. Oh, si no puede competir. Entonces no puede competir. No es gran cosa. No tenías que decirme esto. Ryan sonaba incrédulo. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Acaso eres la madre de Thomas? Apoyada en el reposacabezas del asiento del coche. Hable con acento agudo con calma. Ryan, tú fuiste quien llamó a Thomas a tu estudio. Tú fuiste quien le dijo que me dijera personalmente que después de nuestro divorcio no quería vivir conmigo. Entonces, ¿por qué actúas como si yo fuera el que lo abandonó? ¿No crees que tú y tu hijo están siendo ridículos? El otro extremo de la línea cayó en un largo silencio. Tan largo que pensé que Ryan me estaba ignorando deliberadamente. Entonces finalmente habló de nuevo con su habitual voz fría e indiferente. Con un inconfundible rastro de frustración. Solo di tus condiciones, aceptaré cualquier cosa. A cambio, ven al hospital ahora y cuida de Thomas. ¿Sabes lo ocupada que estoy? No puedo quedarme aquí con él todo el día. Solté una risita baja. Mi única condición siempre ha sido la misma. Finaliza el divorcio lo antes posible. En cuanto a Thomas, como tu ex esposa, mi única sugerencia es que contrates a un cuidador para él. Algo en mis palabras debe haber enfadado a Ryan. Porque escuché el sonido de objetos estrellándose contra el suelo desde su extremo. Entonces su voz llegó, mezclada con ira y amarga diversión. Thomas es el niño que llevaste en tu interior durante 10 meses y luchó por dar a luz durante 2 días. Nora, ¿de verdad quieres divorciarte de mí y dejar que nuestro hijo crezca en un hogar monoparental? ¿Cómo sería un hogar monoparental? Amablemente le recordé a Ryan que siempre había alguien a su lado esperando su atención. Tiffany siempre se ha preocupado por Thomas. Podrías decir que solo está siendo considerada. Pero Thomas ha estado esperando el día en que conviertas a Tiffany en su madre. Como su padre, ¿no deberías hacer que eso suceda para él lo antes posible? Ryan presionó su puño contra su frente. ¿De verdad estás de acuerdo con que nuestro hijo llame mamá a otra mujer sin dudarlo? Respondí, absolutamente. Hace 3 años, la familia de Tiffany se declaró en quiebra en el extranjero y ella regresó a casa en desgracia. Ignorando las objeciones de todos, Ryan la contrató como su secretaria personal y la puso a cargo de asuntos clave de la empresa. El último día de la madre, Thomas compró 99 claveles y se los entregó personalmente a Tiffany en el trabajo. Incluso se saltó las clases varias veces para almorzar con ella. Honestamente, eran la verdadera familia. En cuanto a mí, después de reconocer la realidad de la situación, tuve que seguir adelante. Por teléfono, Ryan, de manera inusual, seguía divagando. Pero yo tenía demasiada hambre para perder más tiempo con él. Con impaciencia, dije, el próximo lunes, si no eres libre para finalizar el divorcio, lo resolveremos en los tribunales. Con eso, colgué, apagué mi teléfono y entré al restaurante. Llegó el lunes, Ryan nunca apareció, así que contraté oficialmente a un abogado y le entregué todos los procedimientos de divorcio. 2 semanas después, en una tarde de fin de semana en el campo con un sombrero de paja. Me tomé un momento para admirar la puesta de sol antes de acariciar suavemente a la chica que estaba a mi lado con una sonrisa. Sally, la abuela probablemente terminó de cocinar. Vayamos a casa y comamos. Sally respondió con un entusiasta, está bien. Ella enganchó su brazo alrededor del mío cargando las frutas frescas que acabábamos de recoger y corrimos a casa juntas riéndonos en el camino. Cuando entramos, listas para compartir nuestra cosecha con la abuela, noté algo extraño en su expresión. Siguiendo su mirada hacia la sala de estar. Tardíamente me di cuenta de que teníamos un invitado no invitado. Era Thomas. La abuela no había visto a Thomas en años. Pero cada año me molestaba por la última foto familiar. Así que lo reconoció, aunque nunca hable con acento agudo con ella sobre ciertas cosas. Era una mujer que había vivido sola la mayor parte de su vida. Su corazón era tan claro como el agua quieta. Su mente tan aguda como un espejo. Al escucharme pedirle que llevara a Sally a la cocina a lavar la fruta y regresara más tarde. Asintió sombríamente, me quitó un poco de polvo de la mejilla y con la espalda ligeramente encorvada se llevó a la niña.
Entré en la sala de estar y el niño luchó por levantarse del sofá. Su tobillo estaba enyesado y junto a él había una pequeña pila de equipaje. Hablé en voz baja. ¿Qué estás haciendo en mi casa? La atmósfera ya incómoda se hizo aún más pesada. Como si el aire se hubiera congelado. Thomas jugueteó con la costura de sus jeans. Sus dedos se movían inconscientemente. En unos momentos, un leve rastro de sangre apareció cerca de sus cutículas. Su signo revelador de ansiedad. En el pasado, cada vez que hacía esto, tomaba su mano, le hablaba suavemente y lo distraía de su hábito nervioso. Pero esta vez esperó y esperó. Sin embargo, no di un paso adelante. No lo detuve como solía hacerlo. Después de un largo y tenso silencio, giró la cabeza, apretó los dientes y murmuró. Estoy herido, dijo el médico. Necesito su cuidado para recuperarme. Qué excusa más tonta. Me senté en el sillón y dije rotundamente. Sé que tu padre te obligó a venir aquí. No te preocupes, no le daré lo que quiere. No me quedaré por aquí ni te molestaré. Para mi sorpresa, Thomas negó con la cabeza casi al instante. Por una vez, estaba ansioso por explicar. Vine aquí por mi cuenta. Me quedé en silencio durante unos segundos antes de responder con calma. No importa de quién fue la idea. Ya deberías entenderlo. Tu padre y yo hemos decidido separarnos. Él tiene tu custodia. De ahora en adelante, tú y él son la verdadera familia. Antes de que pudiera terminar mi oración, Thomas levantó la cabeza de golpe. Sus ojos juveniles se abrieron con incredulidad y pánico. Pero eres mi madre. No dije nada. Mi expresión era ilegible. Frunció el ceño obstinadamente e insistió. No importa lo que pase legalmente. Siempre seré tu hijo. Sí, era mi hijo biológico. Una vez le di todo el amor que pude. Pero la triste verdad es que nunca lo mereció. Thomas, ¿recuerdas el año pasado cuando asistí a la ceremonia de premios de tu escuela? ¿Recuerdas cómo me presentaste a tu maestro ese día? Thomas había ganado el primer lugar en una competencia internacional de matemáticas y fue nombrado estudiante del año. La escuela me había informado con anticipación pidiéndome que le entregara personalmente su premio. Queriendo enorgullecerlo, alguien que siempre se había vestido de manera sencilla. Pasaba horas en un salón de alta gama preparándome cuidadosamente. Sin embargo, justo cuando entré al auditorio y extendí la mano para estrechar la mano de su maestra, Thomas se acercó con Tiffany y la presentó diciendo, «Esta es mi madre». Tiffany, la maestra me miró confundida, y Thomas, me miró con desdén y dijo, «Nora, por favor recuerda tu lugar. Solo eres nuestra ama de llaves. Deja de aparecer en los eventos vestida como un payaso. Es vergonzoso». Y entonces Tiffany se paró en mi lugar en ese escenario entregándole su premio. Posando para fotos mientras la multitud vitoreaba y aplaudía. Esa foto de Tiffany y Thomas sonriendo juntos todavía está en el escritorio de Ryan en el lugar más prominente. Ahora, en la sala de estar, pude ver la cara de Thomas palidecer a cada segundo. Continué. Mi tono tranquilo pero distante. Thomas, sé que siempre te has avergonzado de mí. Nunca has pensado que era digna de ser tu madre. Ya que ese es el caso, hagámoslo oficial. Busqué su mirada y hable con acento agudo claramente. Yo. Nora, no soy tu madre y tú. Thomas. Ya no eres mi hijo. Tal como dijiste una vez. Ni siquiera compartimos el mismo apellido. De ahora en adelante no tenemos nada que ver el uno con el otro. Habiendo dicho mi paz, me puse de pie y caminé hacia la puerta, apoyándome contra el marco. Mi voz era fría y firme. Una vez que te vayas. No vuelvas, esta casa no da la bienvenida a los forasteros. Thomas tembló, sus puños apretados. Pero se negó a moverse. Al ver esto, volví a la sala de estar. Lo agarré por el cuello con una mano. Recogí su equipaje con la otra y lo arrastré sin dudarlo. Mamá, espera, me duele la pierna. Ignorando sus gritos de dolor, lo empujé hacia la puerta y arrojé su equipaje a su lado. En ese momento, Ryan salió de detrás del gran árbol cerca de la entrada. Con expresión solemne, su voz vaciló mientras hablaba. Thomas ha estado teniendo pesadillas todas las noches. Realmente te extraña, realmente te necesita. No puedes dejar que se quede solo por unos días. No lo dudé. No. Justo entonces. Thomas vio a Sally mirándonos desde la cocina. Su voz se volvió un caballo con resentimiento mientras señalaba a la niña. ¿Por qué ella puede quedarse aquí pero yo no? Soy tu verdadero hijo. Lo miré, mi paciencia agotada. Dije. ¿Y qué te hace pensar que mereces ser comparado con mi preciosa hijastra? Sally puede quedarse todo el tiempo que quiera. Pero tú, ¿cuántas veces tengo que decírtelo antes de que lo entiendas? Lo miré a los ojos, enunciando cada palabra. Ya no te quiero. En el momento en que elegiste seguir a tu padre, dejaste de ser mi hijo. Thomas me miró en estado de shock. Este chico que había creído que las lágrimas eran un signo de debilidad desde que tenía 7 años.
Ahora tenía los ojos llenos de lágrimas no derramadas. Ryan todavía apoyándolo. Thomas me miró con silenciosa decepción. Después de un largo silencio, finalmente preguntó en voz baja: Nora, ¿por qué estás siendo tan cruel con él? La única respuesta que recibió fue el sonido de la puerta cerrándose de golpe. Esa noche, una tormenta rugió afuera. Los relámpagos destellaron, los truenos rugieron y la lluvia cayó a cántaros. El auto de Ryan permaneció estacionado en el camino fangoso detrás del árbol. Estás escuchando Love Short Story, un canal de YouTube dedicado a historias cortas cautivadoras. Continuemos. Mi abuela, sosteniendo una linterna y un paraguas, intentó llevarle a Thomas una manta para mantenerlo caliente, pero antes de que pudiera salir, la detuve suavemente y la dejé entrar nuevamente. A la mañana siguiente, Ryan, generalmente sereno e indiferente, golpeó frenéticamente mi puerta. Thomas tiene fiebre alta, ha estado vomitando toda la noche. Está muy enfermo, por favor, míralo. Mi abuela, que tiene problemas de audición, no notó los golpes, y yo me había puesto tapones para los oídos para Sally y para mí. Luego me di la vuelta y seguí durmiendo. Al mediodía, cuando finalmente me desperté, el auto de Ryan se había ido. Tarareando una melodía alegre, llevé a Sally al campo de melones de mi abuela. Más tarde, cuando dejé a Sally en la escuela, ella compartió felizmente la fruta que había recogido con sus compañeras de dormitorio. Un grupo de chicas de ciudad, raramente expuestas a la vida de granja, piaban emocionadas como una bandada de pájaros al amanecer. ¿Son estos arándanos? Son enormes y mucho más dulces que los de la tienda. Por supuesto, mi madrina solía ser estudiante de doctorado en agricultura. Esta variedad es realmente rara. Al oír esto, una de las chicas me miró con admiración. La próxima vez que Sally vaya, ¿podemos ir también? Sonreí. Por supuesto. Las chicas vitorearon encantadas, saliendo del dormitorio de las chicas. Me quedé de pie en el pasillo bañado por los tonos dorados del sol poniente. Thomas contempló el vasto cielo, una vista que no había apreciado realmente en mucho tiempo. Un estudiante de doctorado en ciencias agrícolas. Ni siquiera podía recordar la última vez que escuché ese título. Hace 13 años, solo era un estudiante de posgrado inmerso en la investigación académica y la redacción de artículos. Ese era todo mi mundo hasta que inesperadamente me quedé embarazada de Thomas. Al principio no había planeado quedármelo, pero Ryan actuó como si el niño no existiera, tan desesperado que se aferró a mí como si su vida dependiera de ello. Una propuesta entre lágrimas, un anillo de diamantes, y antes de darme cuenta me había casado con una mujer de familia adinerada. Todos a mi alrededor decían que había sacado la lotería. Al principio, Ryan prometió que una vez que nuestro hijo fuera un poco mayor, podría regresar y terminar mi carrera y seguir la vida que había imaginado para mí. Pero los días se convirtieron en años, en un abrir y cerrar de ojos. Thomas ya tenía la edad suficiente para la escuela primaria. Cuando finalmente mencioné mi deseo de volver a estudiar, me dijeron: Thomas no puede tener una madre que pase sus días cubierta de tierra como una granjera. Incluso el propio Thomas dijo: mamá, abuela dice que casarte con papá fue la mayor fortuna de tu vida. No deberías causar problemas ni avergonzar a nuestra familia. Un tono de llamada repentino me sacó de mis pensamientos. Al ver el nombre de Ryan en el identificador de llamadas, permanecí inexpresiva y bloqueé el número. Ya le había pedido a mi abogado que presentara la demanda de divorcio y le había informado a Ryan que cualquier comunicación debía pasar por canales legales. Si él decidía ignorar mis palabras, entonces yo tenía todo el derecho a ignorarlo también. En septiembre, un tifón arrasó la antigua casa de mi abuela, derrumbando el techo del pasillo lateral que había estado en mal estado durante años. Después de discutirlo con la abuela, decidimos reforzar y reconstruir toda la casa. Antes de la construcción, necesitábamos empacar y guardar algunas pertenencias importantes. Así fue como me encontré empujando la puerta de la habitación donde una vez vivieron mis padres. La abuela ocasionalmente la sacudía con un plumero para que no hubiera mucho polvo. Mientras ordenaba las cosas, pronto me encontré con un conejo de peluche familiar. Sonriendo, me giré para llamar a la abuela, pero antes de que pudiera dar un paso, una figura alta y ancha de hombros bloqueó mi camino. Ese animal de peluche me parecía tan familiar. La voz profunda y magnética de Ryan llegó a mis oídos. Al instante, la sonrisa desapareció de mi rostro. Lo miré fríamente y pregunté: Ryan, ¿de verdad tienes que obligarme a llamar a la policía por acoso antes de que finalmente desaparezcas de mi vida? Mi rechazo directo borró su arrogancia habitual. Por primera vez vi una expresión de vergüenza cruzar su rostro. Su nuez de Adán se movió. Luego, en un tono bajo, casi suplicante, dijo: Nora, sé que me odias ahora mismo. No quieres verme. Pero estuvimos casados durante 13 años.
Por favor, dame una oportunidad de explicarme. Lo miré a los ojos con una mirada gélida. No hay nada que explicar. No hay. Nunca había visto a Ryan tan nervioso antes. Lo soltó ese día cuando me viste entrar al hotel con Tiffany. ¿Por qué no me llamaste? Si lo hubieras hecho, sabrías que solo estábamos allí para reunirnos con un cliente que se hospedaba en el hotel. Si todavía no me crees, puedo sacar las imágenes de seguridad para probarlo. Mientras hablaba, sacó su teléfono, listo para hacer la llamada. Pero lo interrumpí. Eso no será necesario. No importa. Lo que dije no importa lo que pasó contigo y Tiffany. No me debes una explicación porque no me importa. No estaba mintiendo. Ya había preparado los papeles del divorcio antes de verlo entrar a ese hotel con Tiffany. Había planeado esperar hasta después de nuestro 13º aniversario de bodas para mencionarlo. Pero los planes cambian. Ryan me miró en un silencio atónito. Después de una larga pausa, murmuró. Pero importa, Nora, importa. No puedes simplemente acusarme de algo que no hice. Ryan sabía en el fondo si era realmente inocente o no. Cuando me giré para irme, sin querer involucrarme más, él agarró mi muñeca, sin querer soltarme. Cariño, realmente sé que estaba equivocada. En mi camino hacia aquí. Él dudó antes de decir finalmente. Despedí a Tiffany. Nora, tú me conoces, en toda mi vida nunca le he rogado a nadie por nada. Ni siquiera a mis padres. Pero hoy estoy aquí rogándote. Por favor, dame una última oportunidad. No nos divorciemos. Por favor. Sus ojos estaban llenos de desesperación. Pero yo simplemente lo miré con una calma inquebrantable. Ryan, ya no te amo. Así que aquí es donde termina. Sacudiendo su ahora débil agarre. Pasé junto a él y salí de la habitación. Afuera, un adolescente estaba allí, sus rasgos tan sorprendentemente similares a los de Ryan que parecían casi tallados en el mismo molde. Sus ojos se fijaron en el conejo de peluche en mis manos y, en un momento, se pusieron rojos. Ese es el juguete que mi abuela cosió para mí. Pensé que lo había perdido. Negué con la cabeza. No, Thomas, no lo perdiste por accidente. Cuando tenías 8 años lo tiraste a la basura tú mismo. Ese conejo de peluche fue un regalo de cumpleaños que mi madre había cosido para Thomas cuando cumplió 3. Cosido con minuciosa puntada a pesar de la agonía de su batalla contra el cáncer. Cuando Thomas era pequeño, no podía dormir solo, pero mientras tuviera el conejo, se sentía lo suficientemente valiente para enfrentar cualquier cosa. Había llorado con todo su corazón cuando se le rompió la oreja al conejo, rogándome que lo salvara, pero a los 8 años, después de escuchar a Tiffany comentar casualmente, los niños de tu edad no juegan con juguetes infantiles como esos. Había destrozado al conejo con sus propias manos. Lo había tirado al fondo del bote de basura y fingió inocencia. Para recuperarlo, había buscado en todos los vertederos de basura de la zona como una loca. Abriendo una bolsa tras otra. Desdichadamente, temblando, cavando durante una tarde entera hasta que finalmente encontré lo último que mi madre había dejado atrás. Ese día perdí el control. Mis ojos se llenaron de furia. Le di una palmada a Thomas en el trasero y lo hice pararse en la esquina durante 10 minutos. Desde ese momento, nunca más me había llamado mamá. Ahora, años después, Thomas miró al conejo de peluche con los ojos llenos de lágrimas y se atragantó. Mamá. Esto fue un regalo de la abuela. Por favor, devuélvemelo. No he estado durmiendo bien. Realmente lo necesito. Él extendió la mano para tomarlo. Pero usé todas mis fuerzas para empujarlo. Su frágil cuerpo, recientemente recuperado, cayó al suelo. Lo miré completamente impasible y le dije fríamente. No toques las pertenencias de mi madre con tus sucias manos. En ese momento, se escuchó un jadeo audible desde cerca. Tiffany, que se había invitado a esta escena, corrió al lado de Thomas y me miró con exagerada indignación. Nora, ¿estás loca? Solo porque Ryan ya no te quiere. Te desquitas con su hijo. Sabía que Ryan estaba detrás de mí. Las palabras de Tiffany estaban destinadas a sembrar discordia. Bajando la cabeza, no pude evitar reír. Incluso ahora, ella todavía pensaba que tenía el control. Me acerqué a Tiffany y le di una bofetada en la cara sin decir una palabra. Se congeló por un momento, abriendo la boca como si fuera a hablar. Pero antes de que pudiera decir una palabra, la pillé con la guardia baja con otra bofetada. Finalmente, saliendo de su aturdimiento, los ojos de Tiffany se llenaron de lágrimas mientras se abalanzaba sobre mí. Lista para contraatacar, pero Ryan no le dio la oportunidad. Lo escuché con mis propios oídos interponiéndose entre nosotros. Trató de calmarme, diciéndome que no me enfadara demasiado. La expresión de Tiffany cambió rápidamente, su rostro recorriendo tonos de rojo y verde pálido. Como una rueca. Ryan, yo soy el que recibió la bofetada. No ella. Ante su arrebato histérico, Ryan se frotó las sienes.
Su expresión se oscureció. Yo fui quien decidió despedirte. Esto no tiene nada que ver con Nora. Si no hay nada más. Deberías irte. Los ojos de Tiffany se abrieron con incredulidad mientras gritó entre lágrimas. Esta mujer no solo me golpeó. También empujó a tu hijo. Estás ciego, Ryan. Ante sus palabras, Thomas se apoyó lentamente contra la pared. Sus movimientos eran lentos mientras se ponía de pie. Con voz rasposa, dijo. No fue culpa de mi madre que me tropezara solo. La cara de Tiffany se puso blanca como una sábana. Ella se tambaleó hacia atrás. Su voz temblaba de rabia. Bastardo, Ryan, eres un bastardo y el sol que criaste no es mejor que tú. Lágrimas corriendo por su maquillaje arruinado. Tiffany salió corriendo. Ryan y Thomas dudaron, sus ojos llenos de palabras no dichas mientras me miraban expectantes. Sabía exactamente lo que estaban pensando. Supusieron que, ahora que Tiffany, la alborotadora, se había ido, yo me ablandaría como siempre. Volvería a casa, reanudaría mi papel de esposa y madre devota. Y tal como esperaba, apenas había dado 2 pasos hacia adelante cuando la voz de Ryan vino detrás de mí. Presionando su suerte, Nora, Thomas y yo condujimos 2 horas para llegar aquí esta mañana. No hemos comido nada, no me importa. Pero Thomas todavía está creciendo. ¿Puedes prepararle algo de comer? Pensé por un momento y simplemente dije, espera afuera de la puerta. Traeré algo. Entonces, en lugar de dirigirme a la cocina más cercana, tomé al señor Conejo y volví a mi habitación. Abrí el cajón superior de mi tocador. Dentro había un documento que había preparado durante mucho tiempo. 2 minutos después, salí con ese documento en una mano y una bolsa de pan en la otra. Le entregué ambos a Thomas y les dije que hable con acento agudo con un abogado. Legalmente es difícil romper por completo la relación madre-hijo, pero está bien. Mientras Thomas firme este contrato, no quedará nada entre nosotros. Como ya había decidido alejarme de Thomas, no iba a dejar que él cargara con ninguna responsabilidad por mi futuro. Este acuerdo era únicamente para proteger sus intereses. Pero los ojos del chico se pusieron rojos en un instante. Cayó de rodillas agarrándose a la pierna de mi pantalón, sollozando tan fuerte que apenas podía recuperar el aliento. Mamá, por favor, no hagas esto, no quiero separarme de ti. Sin ti soy inútil, no puedo vivir sin ti. Por favor, no me dejes. Ryan me miró fijamente, su mirada hueca como si estuviera mirando a un extraño. Thomas lloró y suplicó durante mucho tiempo, pero yo permanecí impasible. Aterrado y desesperado, se volvió hacia su padre gritando a todo pulmón. Papá, ¿no dijiste que mamá solo estaba enojada y realmente no lo decía en serio? Me mentiste, di algo, dile que sé que estaba equivocado, que la escucharé de ahora en adelante. Ryan se dio la vuelta cubriéndose los ojos con una mano. Pasó un largo tiempo antes de que finalmente se calmara y me mirara de nuevo. Nora, lo interrumpí con frialdad, toma a Thomas y vete. No vuelvas, sin dedicarles otra mirada. Cerré la puerta de madera. De vuelta en la sala de estar. Mi abuela estaba sentada en un rincón soleado con sus gafas de leer mientras cosía cuidadosamente al desgastado Mr. Bunny. Serví 2 tazas de té, una para ella y otra para mí. Cuando abrí mi computadora portátil para trabajar, 5 meses después de mi divorcio, fui a recoger a mi hija de la escuela en nombre de Wanda, que estaba trabajando hasta tarde. En el momento en que Sally se subió al auto, comenzó a chismorrear sobre el último drama en la escuela. Dijo que el lunes pasado un niño llamado Thomas se peleó con su padre alcohólico y saltó del 4º piso. Todavía estaba en la UCI y nadie sabía si lo lograría. Debido a este incidente, la escuela había lanzado un programa de concientización sobre la salud mental para estudiantes que se había hecho cargo de varias de sus lecciones de piano a la hora del almuerzo. Después de escuchar sus inocentes quejas, guardé silencio por un momento antes de colocar suavemente un mechón de cabello detrás de su oreja. Dije, cariño, nunca hagas algo tan imprudente. La vida es larga, no importa los errores que cometas, siempre y cuando tengas el coraje de empezar de nuevo. No hay obstáculo que no puedas superar. Sally, todavía un poco confundida, asintió antes de inclinarse hacia mí con una sonrisa. Con mamá y madrina cuidándome. No tengo nada que temer. Ese es el espíritu. Ahora dime qué quieres comer. Iremos allí ahora. Las luces de neón de la calle parpadeaban a lo largo del camino mientras conducía mi sedán plateado hacia el tráfico de la tarde. El camino siempre había estado allí bajo mis pies. Mientras siguiera avanzando, podría ir a cualquier parte. El final. Esta historia es producida exclusivamente por el canal de YouTube Love Short Story. Si te gustó, no olvides suscribirte.